Buenos días, seguimos entonces con la siguiente mesa de investigaciones en humanidades hoy, resultados y aportes. Estamos en la mesa de publicaciones y ediciones y contamos con la presencia de Javier Suárez, Armando Alzamora y José Elías Gutiérrez Mesa. Javier Suárez nos va a presentar la ponencia Pensar el Medio, 7 ensayos eclécticos de interpretación de la realidad peruana. Armando Alzamora, la ponencia Teoría e Historia de la Literatura Infantil en el Perú, y José Elías Gutiérrez Mesa, la ponencia Edición Crítica de las Cadenas del Demonio de Pedro Calderón de la Barca. Javier Suárez Trejo estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica y filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en lenguas y literaturas hispanoamericana e italiana por la Universidad de Harvard. Ha sido ganador del Premio Nacional de la Juventud otorgado por el Ministerio de Educación del Perú por el proyecto Pedagogías Poéticas, que promueve el diseño educativo a través del arte y las humanidades. Asimismo, ha sido becario postdoctoral para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile con un proyecto sobre estética y políticas educativas en el Perú del siglo XX. Sus líneas de investigación incluyen las políticas educativas y culturales en América Latina durante el siglo XX, las estéticas de vanguardia, los estudios de género, la teoría crítica y las relaciones entre estética y ética aplicada. En el campo italiano se interesa en la obra de Pier Paolo Pasolini y Federico Fellini. Las narrativas de la Italia meridional y la filosofía italiana. Es fundador del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica, Lava Perú, dedicado a la innovación educativa a través de las artes y las humanidades. Es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2024 es coordinador del doctorado en filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos artículos sobre literatura, filosofía, arte y educación en revistas especializadas, así como poemarios y textos experimentales. Armando Alzamora estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en literatura hispanoamericana y aspirante a doctor en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios donde actualmente se desempeña como docente adscrito al Departamento Académico de Humanidades. También ha sido estudiante de intercambio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y conferencista en la Sapienza Università y Roma. Además de su labor como editor y escritor, se dedica a la investigación literaria. Sus principales temas de interés son la literatura de vanguardia, la filosofía clásica y la literatura infantil y juvenil. Ha publicado diversos artículos académicos en medios especializados. Es director editorial del sello Colmena Editores. José Elías Gutiérrez Mesa es doctor en la literatura hispánica y teoría de la literatura por la Universidad de Navarra, España. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Heidelberg, Alemania, donde se desempeñó como docente de cultura hispánica en el Departamento de Romanística. Es miembro asociado del Grupo de Investigación Siglo de Oro, GRISO, de la Universidad de Navarra. Forma parte del Consejo Asesor de Hipogrifo, revista de cultura y literatura del Siglo de Oro. Además de la crítica textual y el teatro español del Siglo de Oro, con especial énfasis en Pedro Calderón de la Barca, de cuyo teatro ha publicado 2 ediciones críticas y elabora una tercera. Sus campos de investigación incluyen el cine peruano y la representación de Cristóbal Colón en el siglo XX. Bueno, con estas presentaciones les cedo entonces el micrófono, profesores, para que puedan iniciar. Bueno, gracias por la invitación. Qué bacán que podamos reunirnos con... ¿Se escucha bien, no? ¿Todo está ok? Ok. Con colegas. Y bueno, ya que tengo 15 minutos, voy a básicamente darle una lectura a esto. No preparé un PPT, honestamente, así que simplemente voy a leerlo, ¿no? Este libro, digamos, ¿no? Esta investigación parte del proyecto postdoctoral que hice en Chile. Y bueno, creo que mejor que explicarlo es leer un poco lo que he preparado. Es parte de una colección de 4 libros que tienen como título principal de la colección Homo Urgens, que significa hombre urgente, ¿ya? Y está dedicado justamente a intelectuales de diferentes partes del mundo, sobre todo en habla hispana, pero también en italiana, que han pensado la noción de urgencia para transformar realidades culturales, artísticas, sociales, políticas, ¿no? El primer tomo, que ya se publicó hace un par de años, estuvo dedicado a José María Arguedas, que lo tienen ahí en la pantalla, es el libro amarillo. Y el segundo fue dedicado a José Revueltas, ¿no? Que es un intelectual, escritor mexicano. El tercer libro, que se publica el próximo año, va a estar dedicado a Pier Paolo Pasolini, sería el tercer volumen del Homo Urgens, el Homo Urgens 3.
Y lo que voy a presentar hoy día es el proyecto del libro, que espero publicarlo el próximo año, quizás en un par de años, que sería el volumen 4, ¿no? Que se titula Pensar el medio, 7 ensayos eclécticos de interpretación de la realidad peruana. Entonces, esta investigación, y yo creo que ya desde acá, desde el primer punto, se va a ver, o quizás no, no lo sé, este talante polémico, digamos, del texto, ¿no? Esta investigación busca reconceptualizar y actualizar la noción de síntesis viviente propuesta por Víctor Andrés Belaúnde como forma de comprender la peruanidad, ¿no? Esto es bien importante porque en el caso peruano siempre se ha hablado de la peruanidad desde Mariátegui, por supuesto, y un poco menos desde Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Entonces, acá lo que a mí me interesa es traer otra voz al debate, que es una voz bastante olvidada, ¿no? De hecho, yo ayer le preguntaba a mis estudiantes de filosofía quiénes han pensado el Perú, y básicamente era Mariátegui, Ribagüero, aunque él es un poco anterior, y por ahí alguno habló de Haya, ¿no? Pero Víctor Andrés Belaúnde es una figura que está bastante olvidada, ¿no? Punto número 2. Esta reconcepción, esta reconceptualización exige recordar y reactivar dos tradiciones olvidadas en los debates actuales sobre qué significa ser peruano, peruana o peruane, ¿no? Y las dos tradiciones son el eclecticismo y la teología cristiana, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante esto porque en Perú decirte ecléctico es también ser acusado de ser un poco tibio, que no tomas una decisión y una postura, ¿no? Esta investigación más bien parte y se toma en serio el concepto de eclecticismo. Y lo segundo es la teología cristiana, ¿no? Que es, digamos, la otra gran tradición que creo que ha sido olvidada, o en todo caso siempre se ha abordado en el Perú desde una instancia conservadora, como la del Opus Dei, por ejemplo, y una instancia más de izquierda progresista, como la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, que es muy característica de la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Pero siento que seguimos en este binario conservador, progre, que creo que habría que romper, ¿no? Y creo que Belaúnde nos da una tercera vía. En 1988, el historiador y escritor Fernando Iwasaki de la Casa, ¿no? Que tuvo un problema de plagio, pero bueno, ese es otro tema, publica Nación Peruana, Entelequia y Utopía, trayectoria de una falacia. Esta investigación recupera el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde en cuanto a alternativa al marxismo, cuyos intelectuales, de hecho el libro es muy interesante porque es una crítica fuerte a Alberto Flores Galindo, ¿no? Que es una figura muy importante para el pensamiento progresista peruano y sobre todo de la Universidad Católica, ¿no? Entonces aquí Iwasaki critica a Flores Galindo, entre otros, por haber creado la falacia de la no nación, impidiendo el desarrollo del ser nacional. Reconociendo el valor del texto de Iwasaki, esta investigación se aleja de polémicas, ¿no? Aunque bueno, es difícil no ser polémico hablando de la peruanidad, típica práctica de la llamada batalla cultural. Ese es un concepto que me interesa de construir completamente, tomarlo en serio, ¿no? No solamente burlarnos de quienes hablan de la batalla cultural, con el fin de ofrecer un dispositivo conceptual que permita reconceptualizar la peruanidad a través de la actualización del pensamiento de Belaúnde. 4. Se propone comprender la síntesis viviente como pluralidad de perspectivas, perspectivismo, sobre lo que es ser peruano, peruanidad. En tal sentido, en lugar de cuestionar o hasta desechar el concepto de peruanidad, esta investigación lo pluraliza, sosteniendo que lo que existen son peruanidades diversas. La pluralidad del concepto busca de este modo sortear dos peligros. Uno, que es algo que nos enseñan en la Católica desde que ingresamos a la universidad, el sustancialismo del mestizaje tradicional, que se representativo de Palma y de Sánchez, ¿no? Que obedecen más bien a una ontología moderna, ¿no? El peruano como sustancia, pero también la lógica identitaria, posmoderna, que corre el riesgo de anular la pertenencia nacional por mor de una autonomía regional o personal absoluta, ¿no? Estaríamos en una ontología posmoderna que ya no cree en la nacionalidad y que más bien la critica desde las identidades, ¿no? El fenómeno vital que conecta a las diversas peruanidades no es una identidad sustancial, y acá viene otra propuesta, que parte de una lectura teológica, sino una experiencia afectiva que se manifiesta estéticamente como un deseo de pertenencia, ¿no? Esta idea la tomo de Renaud Barbarat, que es un fenomenólogo francés, en su libro Introducción a una fenomenología de la vida. La peruanidad, en este sentido, no es sino fenómeno saturado, siempre inacabado, cuya revelación plena se desea, pero que no puede conseguirse de una vez por todas, ¿no? Esto lo tomo de Jean-Luc Marion, que es un fenomenólogo, teólogo, no un fenomenólogo en realidad, que toma elementos de la tradición cristiana.
Esta última enunciación se desprende de una aproximación hermenéutico-fenomenológica al pensamiento cristiano. Y esto es clave porque ya esta investigación no se aproxima al pensamiento cristiano desde el conservadurismo, pero tampoco desde el marxismo de la teología de la liberación, sino que parte desde otra entrada, la hermenéutica fenomenológica, y conecta allí con el pensamiento de Víctor Andrés Belaúnde. El punto anterior muestra el riesgo teórico que corre esta investigación, a saber, introducir un marco teológico contemporáneo en el debate sobre las peruanidades y en conexión con el pensamiento de Belaúnde. Lamentablemente, y no sin razón, en el Perú existe un fuerte prejuicio con respecto a todo lo relacionado con la Iglesia Católica, prejuicio popular, pero también académico, y tal prejuicio ha impedido la actualización del pensamiento teológico, que hace tiempo dejó de ser dogmático y metafísico, gracias, entre otras cosas, a sus productivos diálogos con diversas tradiciones filosóficas, por ejemplo, la fenomenología o la hermenéutica. Ahí menciono algunas lecturas que me parecen claves para repensar la teología cristiana. John C. Zulas, en Being as Communion, Studies in Personhood and the Church. Richard Kearney, The God Who May Be, A Hermeneutics of Religion. Jacques-Luc Marion, In Excess, Studies of Saturated Phenomena. Y John Panteleimon Manusakis, God After Metaphysics, A Theological Aesthetic, ¿no? Del 2007. Entonces, si algo quiero que quede de esta presentación es que hay que repensar la teología, ¿no? No podemos quedarnos en esta dicotomía tan binaria entre Opus Gutiérrez, ¿no? O sea, me parece ya un poco anticuada esa dicotomía, ¿no? Y es curioso porque, aunque suena un poco fuerte, hay una universidad que reivindica el cristianismo a lo Opus, que sería la Universidad de Piura, y hay otra universidad que reivindica el cristianismo más a la teología de la liberación, que es nuestra universidad, ¿no? Entonces me parece interesante pensar una otra vía, ¿no? No para negar las anteriores, sino para tener otro espacio, ¿no? Hacer contemporáneo el espectro teológico del pensamiento de Belaúnde exige no solo hacer recuentos de su pensamiento u homenajes, que es lo que usualmente se escribe de Belaúnde, exige en cambio ponerlo en diálogo con los desarrollos teológico-filosóficos más contemporáneos, con el fin de actualizar su síntesis viviente, esa es la noción, ¿no?, de Belaúnde, que yo intento reconceptualizar desde una aproximación hermenéutica y fenomenológica a la teología o al pensamiento cristiano, como noción clave para aproximarnos a las peruanidades que son el eje de esta investigación. Es conocido el carácter ecuménico del cristianismo primitivo, como afirma Werner Jäger en su Cristianismo primitivo y Paideia griega. De hecho, este supo valorar y aprovechar los aportes que podían contribuir con la formación de una paideia cristiana abierta a lo diferente. No se trataba de una práctica identitaria, sino de una praxis erótica que era capaz de encontrar la presencia de Dios en todo lo que existe. Esta habilidad para seleccionar lo mejor que el mundo ofrece con el fin de aproximarse a ese fenómeno que se desea, pero que nunca se podrá aprender totalmente, la peruanidad, exigía una praxis muy específica, grandemente olvidada y hasta mal vista, tanto en espacios políticos como académicos. Se trata del eclecticismo, que no es sino la capacidad de elegir lo mejor, de seleccionar lo que es bueno, ¿no? Del griego eclego. Eso también es interesante, ¿no? Yo me considero un ecléctico, pero en el Perú decir que uno es ecléctico es complicado también, ¿no? Bueno, en tal sentido, esta investigación es una selección, espero que una buena selección, de diversas personalidades peruanas cuya imagen del Perú, su peruanidad, se ha puesto en diálogo con otras, formando así un panorama de peruanidades. Lejos ya del evolucionismo histórico-materialista de Mariátegui, cuya lógica se expresa en la frase, eres bueno, pero aún no eres socialista, la lógica de Belaúnde, sin negar los aportes de Mariátegui, se expresaría en la siguiente frase, eres bueno, pero solo no eres suficiente. Ese espíritu ecuménico, o mejor dicho, comunitario, ha caracterizado el cristianismo desde el inicio de su historia. Esta investigación pretende activar ese legado que es también nuestro. Y cuando digo nuestro me refiero a peruano, ¿no? Creo que no se puede entender el Perú sin el legado cristiano, ¿no? Bueno, a continuación describiré brevemente los 7 ensayos que conforman este panorama de peruanidades. Bueno, el texto comienza con una introducción donde también recupero a un filósofo cajamarquino, que es Mariano Iberico, ¿no? Y pongo a dialogar a la síntesis viviente de Belaúnde con la metáfora como herramienta epistemológica de Iberico, ¿no? Entonces pongo a dialogar a este limeño cristiano y a este filósofo vitalista, esteticista cajamarquino, ¿no? También el libro busca darnos un panorama de peruanidades desde diferentes espacios, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ver en los capítulos, ¿no? Bueno, el primer capítulo, ¿no?, está dedicado a, genial que ya vayan avanzando, está dedicado a Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo es un arequipeño,
¿ya? Entonces, es bien interesante porque eh, el título del texto es Entre el culto y el cultivo del yo, la otra vía de la vanguardia peruana, o el caso de Alberto Hidalgo, ¿no? Entonces ahí es la voz, digamos, es la peruanidad desde lo arequipeño, ¿no? O por lo menos desde Alberto Hidalgo como representante de Arequipa. Y ahí pongo entre interrogación, ¿es un libertarismo peruano? ¿Qué cosa es Hidalgo, no? Esto lo pienso sobre todo porque ahora, incluso entre nuestros alumnos, cada vez hay más estudiantes libertarios. Entonces, como profesores, negar ese legado o ese espectro ideológico creo que sería algo negativo. Pasamos luego a Trujillo con Antenor Orrego como maestro de vanguardia, ¿no? Antenor Orrego, por ejemplo, es el gran maestro de Vallejo y Vallejo lo reconocía como su maestro. Personalmente creo que Orrego es el filósofo más potente de la tradición del siglo XX, ¿no? Más que Salazar Bondi, creo yo. Pero bueno, eso ya son cosas hasta de gustos. Pero ¿qué cosa nos trae, qué peruanidad nos trae Orrego? El apismo, ¿no? Que es otro tipo de forma de entender la peruanidad que me parece bien interesante. Luego nos vamos a Puno, la escuela como laboratorio de políticas educativos culturales sobre la experiencia estética de José Antonio Encinas. Y ahí pongo, ¿qué es Encinas en Puno? ¿Es un pragmatista esteticista? ¿Es un liberal de izquierdas? ¿No? Entonces, en este libro intento cómo ofrecer ese panorama de ideologías, de perspectivas sobre la peruanidad que están rondando, que me parece que es lo que hoy día también pasa. Solamente que ahora, por el absurdo concepto de batalla cultural, nos parapetamos en identidades en lugar de entendernos como afectividades que buscan pertenecer a lo que denominamos peruanidad, ¿no? Entonces, bueno. Como dije al inicio, la idea es no caer ni en el sustancialismo de Palma, pero tampoco en la posmodernidad que ya niega un poco la pertenencia nacional o por lo menos busca deconstruirla, ¿no? Hasta quizás hacerla desaparecer. Bueno, de Puno nos vamos otra vez a Lima y hay hábitos radicales sobre la educación cristiano-liberal de Gabriela Mistral y Dora Mayer en Amauta número 10. Y acá traigo al debate sobre la peruanidad a Dora Mayer, que es una católica cristiana y mujer además, ¿no? Entonces eso también me parece interesante, ¿no? Las figuras femeninas usualmente, hay un libro de Augusto Castro donde habla sobre la peruanidad y siempre son los tres estos varones, ¿no? Mariátegui, Aya y Belaunde, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un aporte también desde otros espacios en términos de género que son importantes, ¿no? Además Mayer es complicada porque es una figura rara para el feminismo, porque es una feminista católica conservadora, ¿ya? Cuando converso con mis amigas feministas acá en la Católica, me dicen, no sabemos dónde poner a Dora Mayer, ¿no? Porque Magda Portal, por ejemplo, ¿no? Es más afín a una sensibilidad contemporánea, pero ¿dónde ponemos a Dora Mayer? El siguiente capítulo está dedicado a otro gran olvidado, que es Héctor Velarde, arquitecto y crítico literario, profesor también, y el texto se llama La pirámide invertida, sobre el eclecticismo medial de Héctor Velarde. ¿Qué es Velarde? ¿No? Un ecléctico, en fin, lo pongo también en el debate, ¿no? El texto sigue con Pachacútec entre Machu Picchu y la universidad, el ideal educativo cultural de Albert Aguiseque en el film El secreto de los incas. Y acá traigo otro actor sobre la peruanidad, que es un gringo, es un estadounidense. No olvidemos que el Perú también ha sido construido por gente que es migrante en el Perú. El caso de Giesecke es fascinante, casi no hay investigación sobre él, porque él lo trae Leguía, se convierte en el rector de la Universidad del Cusco, luego lo eligen como alcalde del Cusco, y él va a convertirse en el promotor de la vanguardia cusqueña de los años 20 y 30. ¿Okay? Sin Giesecke no hay Valcárcel, por ejemplo. Entonces, esa labor fundamental de un gringo enamorado del Perú, y de la peruanidad, creo que es importante también traerlo al debate, ¿no? Nuevamente ahí pongo en interrogación qué cosa es Giesecke. ¿Es un liberal? ¿Es un pragmatista? ¿No? Es interesantísimo porque en ese artículo hablo sobre cómo el mismo Giesecke tiene un artículo donde él se diferencia de Hiram Bingham, que es el descubridor de Estados Unidos, de Machu Picchu, supuestamente, ¿no? Entonces dice, hay dos formas de ser extranjero en el Perú. Una que ama la peruanidad y otro que más bien parece aprovecharse del país, ¿no? Bueno, en fin. Y el último ensayo, y ya voy terminando, es Ima Sumac y O Pastorita Guaracina, límites y posibilidades de las políticas culturales de José María Arguedas, ¿no? Y vamos un poco a Purímac, ¿no? Y creo que Arguedas, quizás están pensando que es una suerte de encomio arguediano, ¿no? Pero no, es una crítica a Arguedas, ¿no? Creo que Arguedas tiene ciertos límites en cómo entiende las políticas culturales. De hecho, él
cae en una visión muy binaria porque a él le encanta Pastorita Guaracina, pero va a despreciar a Ima Sumac, ¿no? Entonces, este artículo también da cuenta de los límites de las políticas culturales de José María Arguedas, y esto me interesa mucho porque sí ha habido mucha idealización sobre el buen José María, ¿no? Y lo digo yo que soy arguediano, soy especialista en Arguedas, ¿no? Pero creo que hacerle justicia a Arguedas no es idealizarlo, sino problematizarlo de verdad, ¿no? Y con buena fe, pues, ¿no? Bueno, finalmente, las conclusiones de este ensayo, de este libro, serían posibilidades de esta investigación, y acá juego con dos nociones teóricas, ya no voy a poder desarrollarlas, pero es Belaunde como potencia. Esta noción la tomo sobre todo de Giorgio Agamben y de Pierpaolo Pasolini, y Mariátegui como espectro, ¿no? Que es una noción que tomo de Jacques Derrida en Espectros de Marx, ¿no? Entonces, creo que no hay que olvidar a Mariátegui, evidentemente, pero tiene que ser más que todo como un espectro, que esté rondándonos y recordándonos qué es lo que no hay que olvidar para transformar la realidad, pero me parece, y esta es la postura de esta investigación, que la potencia está en el pensamiento del olvidado Víctor Andrés Belaunde. Nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, felicito a Javier por su ponencia. Ha estado de más interesante. Y bueno, ahora yo sigo con mi tema, ¿no? El título de mi ponencia es Teoría e Historia de la Literatura Infantil en el Perú, ¿no? Este trabajo tiene como marco teórico la teoría de los campos de Pierre Bourdieu y tiene como objetivo rescatar la propuesta de uno de los estudiosos de la literatura infantil en el Perú más interesantes, ¿no? Que es Jesús Cabel. Bueno, yo hablo en plural porque este es un trabajo que escribimos con la profesora Cari de la Vega, ¿no? Eh, bueno, partimos de la premisa del hecho de que la literatura infantil como objeto de estudio siempre ha sido problemático dentro de los estudios literarios en el Perú, ¿no? De hecho, se podría decir que décadas anteriores no tuvo mucha aceptación y no hubo incluso abordajes, eh, ni siquiera voy a decir profundos, no hubo muchos abordajes, ¿no? Al objeto, ¿no? Siempre estuvo relegada, ¿no? Relegado al estudio de la literatura infantil, ¿no? Y se seguía haciendo, obviamente, ¿no? Era una práctica que ha seguido desarrollándose casi al margen, ¿no? Al margen de, vamos a decir así, una práctica literaria más central, ¿no? Más hegemónica, ¿no? La literatura infantil, de hecho, en los últimos años ha adquirido mucha relevancia. Prueba de ello son varios reconocimientos locales e internacionales que ha recibido la literatura infantil, y se podría decir que estamos en un momento de auge, ¿no? de apogeo de la literatura infantil, de la LIG, ¿no? Entonces, lo que buscamos es un poco revalorar las propuestas de este estudioso, Jesús Cabel, y al mismo tiempo leer estas propuestas y leer también la literatura infantil, ¿no? Desde esta perspectiva sociológica, ¿no? Bajo algunos de los aportes de Pierre Bourdieu. Bueno, entonces comienzo con la lectura. Introducción. No existe un fenómeno literario dentro del campo intelectual sobre el que la crítica no logre ejercer su influencia. Ya sea incluso por inacción, cualquier fenómeno se verá siempre afectado por el tipo de relación construido entre sus agentes y las instituciones literarias. Como bien lo advertía Pierre Bourdieu, la relación que un creador sostiene con su obra, y por ello la obra misma, se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la creación como acto de comunicación o, con más precisión, por la posición del creador en la estructura del campo intelectual. El caso de la literatura infantil y juvenil en el Perú nos servirá para ejemplificar este último escenario poco favorable en el que crítica y objeto de estudio parecen distanciados. Evidentemente no podemos caer en extremos y desconocer el trabajo realizado por notables investigadores peruanos, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es que está bien, es cierto que no ha habido un interés, ¿no?
tan profundos sobre el tema. Sin embargo, hay trabajos, ¿no?, que hay que reconocer y hay que destacar, ¿no? Aparte del de Jesús Cabel, mencionaré algunos, ¿no? Francisco Izquierdo Ríos, Carlota Carvalho de Núñez, Manuel Pantigoso, Luzmán Salas, Ernesto Ráez, Milciades Hidalgo, Carlota Flores, Danilo Sánchez León, Adriana Larco, Jorge Eslava, entre otros. Jesús Cabel es uno de los más prestigiosos estudiosos y antologadores peruanos sobre literatura infantil. Fue uno de los fundadores de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. También es el gestor de la Biblioteca Peruana de Literatura Infantil, serie en la que se publicaron varios de los estudios críticos más importantes de la LIG en el Perú. En 1981 se publica Literatura Infantil en el Perú, Debate y Alternativa. Este primer esbozo teórico será profundizado en 1984 con la publicación de Literatura Infantil y Juvenil en el Perú, Análisis y Crítica, cuyo prólogo, Derrotero para una historia crítica de la literatura infantil y juvenil, también se publicó en 1988 como artículo. Para el crítico chileno Manuel Peña Muñoz, autor de la voluminosa Historia de la literatura infantil en América Latina 2009, Cabel es el principal estudioso, investigador, difusor e historiador de la literatura infantil en el Perú. Si situamos sus propuestas en el marco de la teoría literaria moderna, en principio advertiremos que éstas no se desligan del desarrollo de los estudios filológicos durante el siglo XX, fundamentalmente de los postulados del ruso Vladimir Prop en 1928 y el francés Roland Barthes en 1957. Sin embargo, en sus ideas también es posible identificar una afiliación con la estética de la recepción. Por ejemplo, en el bosquejo de periodización de la LIG delineado por Cabel, que ahora lo voy a mostrar en un momento, además de advertir un rigor histórico-metodológico que será retomado por otros estudiosos en trabajos posteriores, ¿no?, como García Bedoya o Silva Pretel, hallamos puntos de coincidencia con la historiografía literaria del alemán Hans Robert Haus en 1970, donde el juicio crítico adquiere una vital importancia para la formulación de un canon de la literatura. Cabel coincide en este aspecto con una de las estudiosas de la literatura infantil más importantes del mundo de habla hispana, Ana Garralón. Ambos trabajan con un concepto de obra infantil y juvenil que trasciende las intenciones primarias del autor y en el que predomina la recepción histórica de los textos. También encontraremos una comprensión sociológica del fenómeno literario que emparenta sus ideas por momentos con las del crítico peruano Antonio Cornejo Polar, en relación con la literatura peruana como una totalidad contradictoria. El carácter totalizador del trabajo de Cabel puede considerarse pionero, aunque, como bien lo ha reconocido en una entrevista con Jorge Eslava, se considera un deudor de dos trabajos críticos fundacionales. El primero es El papel de la literatura infantil en 1967 de Carlota Carvalho, y el segundo, La literatura infantil en el Perú en 1969 de Francisco Izquierdo Ríos. Lo que vemos en estos esfuerzos iniciales es una necesidad por sistematizar las dependencias entre el folclore, la tradición oral y la literatura infantil. Es justamente esa la línea que explora Cabel, en contraposición con aquella que aúna los influjos locales y foráneos en una especie de producción globalizada y cosmopolita. Sin embargo, estamos en la potestad de afirmar que esta postura no es exclusiva de los estudiosos peruanos. Hay una tradición, ¿no?, de este tipo, de esta línea de estudio, ¿no? Por ejemplo, se pueden apreciar los rasgos de este vector en el trabajo de la española Carmen Bravo Villasante, como lo muestra el siguiente pasaje, cito: pueblo rico en oro y literatura, qué suerte. Los peruanos tienen que aprovechar sus propias minas espirituales para la literatura de los niños. ¿A qué buscar hadas, gnomos y elfos nórdicos si tienen espíritus y magos en su propia tierra? Locura sería pedir prestado a la mitología extraña mientras no agoten la propia. Fin de cita. Colegimos entonces que las ideas que Cabel organiza en sus trabajos teóricos se inscriben en una poética con predominancia en la formación de una literatura nacional. En este artículo
analizaremos la propuesta que Jesús Cabel desarrolla en sus producciones de 1981 y 1984. Problematizaremos su dimensión teórica e histórica y sopesaremos su vigencia para la LIG peruana del siglo XXI. Bien, voy a pasar a la segunda parte. Voy a básicamente centrarme en dos propuestas fundamentales de Jesús Cabel. En su publicación de 1984, el autor plantea dos propuestas interesantes para la comprensión de la LIG en el Perú. La primera es una interpretación teórico-histórica del desarrollo de la literatura infantil peruana. En principio nos confronta con una doble comprensión de lo que debería entenderse como una obra escrita para niños y jóvenes. Por un lado la define como aquella que solamente son, cito, páginas, y que a su vez forman parte de otras obras pertenecientes a un género distinto. Pensemos, por ejemplo, en algunos pasajes de las crónicas de Pedro Cieza de León, Garcilaso de la Vega, Guamán Poma Ayala, que bien podrían adaptarse, ¿no?, para lectores de los primeros años, para los primeros lectores. No son obras que en un inicio fueron escritas para este público lector, pero tienen pasajes que tranquilamente podrían adaptarse e insertarse en una tradición de literatura infantil, ¿no? Por otro lado, las define también como aquellas consideradas obras para público infantil y juvenil de manera intencional, que serían aquellas que sí han sido escritas desde un comienzo, ¿no?, como obras de literatura infantil, ¿no? Por ejemplo, El Bagrecito de Francisco Izquierdo Ríos, Ruxi de Carlota Carvalho, o Don Tomás y los ratones de José Watanabe. En segunda instancia, Cabel expone su interés por elaborar una selección rigurosa de aquellas obras que en determinadas épocas de nuestra historia literaria deberían considerarse parte indiscutible del corpus oficial y el canon de nuestra LIG peruana. Por ejemplo, propone una periodización, la cual se divide en 4 periodos, es la que vamos a ver a continuación, que está ahí, ¿no? Bueno, que son 4 periodos, ¿no? Literatura prehispánica, literatura de la conquista y la colonia, literatura de la emancipación y literatura de la república. Cada periodo presenta su propia problemática socioeconómica asociada con los modos de producción literarios, de manera que ésta puede determinar la inclusión o exclusión de determinadas obras en un corpus hipotético. Solo para poner un ejemplo, en el periodo colonial se usaban materiales impresos para la catequesis de los niños, que incluían relatos o formas discursivas que bien podrían considerarse partes del corpus de la LIG, ¿no? Esa forma de llegar a los lectores más pequeños no hubiera sido posible sin la llegada de la imprenta al país en el siglo XVI. Baste comparar esta condición con la del periodo prehispánico para entender dos problemáticas distintas e incluso antagónicas con que se producían las obras. Y sin embargo, el insuficiente impulso seglar, subyugado al poder de las instituciones eclesiásticas, se reflejaba también en la nula autonomía de la LIG dentro del naciente campo literario de la colonia. Esta problemática condiciona la forma en que se recepcionan estas obras y por tanto los criterios para ser incluidos en un canon. Y bueno, este es justamente el cuadro, ¿no?, que plantea Cabel. Él menciona algunos autores, ¿no?, en cada periodo, y esta columna central es una columna que hemos agregado nosotros a partir de nuestra lectura sociológica, ¿no?, donde, bueno, más o menos explicamos, ¿no?, en cómo en cada periodo hay determinadas condiciones que permiten seleccionar, ¿no?, elegir, reconocer qué obras en cada momento histórico, ¿no?, son incluidos en este canon. No sé si podemos bajar a la siguiente página, por favor. Aquí también observamos, bueno, la literatura de la emancipación, y bajemos por favor a la siguiente página. Y finalmente la literatura de la república. El cuadro presenta algunos matices que es preciso aclarar, ¿no? Naturalmente, Cabel solo ha incluido a los autores más emblemáticos. No obstante, lo primero que observamos es que esta periodización permite la inclusión de los dos tipos de LIG que define el autor, ¿no?, es decir, las páginas y las obras orgánicas. Es decir, aquellas determinadas principalmente por los lectores y aquellas construidas intencionalmente por los autores. Además, la columna referida a las condiciones de producción de cada periodo no solo comprende información desarrollada por el crítico, sino que se han aportado ideas adicionales que nos permiten delinear el desarrollo histórico del campo literario de nuestra literatura infantil y juvenil. La segunda propuesta
de Cabel pretende erigirse como una poética de la LIG en el Perú. Lo que se plantea aquí es una crítica a las orientaciones estéticas que han adoptado los escritores del LIG a lo largo de la historia. Un ejemplo de este cuestionamiento es el comentario de este autor sobre el libro Juguetes, 1929, de Alida Helguera, considerado el primer libro infantil como tal publicado en el Perú. El crítico comenta lo siguiente, ¿no? Cito: el hecho es que el libro, impreso a todo color, con buen despliegue de páginas y tipos, a simple vista resulta agradable, tentador. En cambio, el contenido es otro, y es allí donde empieza nuestra discrepancia. No podemos seguir siendo satélites de otras literaturas. La creación debe ser asumida con todos sus riesgos para presentar su singularidad, que es también su independencia. Fin de cita. De esa manera, el cuestionamiento de Cabel se abre a dos dimensiones, ¿no? Primero, la inmanente, es decir, respecto a todas las nociones que los agentes del campo, autores y editores, por ejemplo, desarrollan para la producción del libro para niños y jóvenes como objeto estético. Segundo, la social, o dicho en otros términos, en relación con las condiciones socioeconómicas donde autores y autoras producen sus obras y configuran su compromiso político. Es justamente sobre esta segunda dimensión donde el crítico reconoce ciertos matices ideológicos discutibles, lo que representa una problemática generalizada y extrapolable con otros proyectos creadores dentro del campo intelectual. En tal sentido, Cabel no consiente aquella literatura que surge a imitación de otras literaturas nacionales más prestigiosas, porque vista la LIC dentro del circuito literario, no afecta únicamente a quienes lo producen, sino también a aquellos que la recepcionan. Este concepto de independencia ya aparecía en su publicación de 1981, pero en relación con el de sentido crítico, el cual no se desarrolla pero puede interpretarse por su oposición a otros conceptos como falseamiento o evasión. Esa independencia deseable a la que se refiere Cabel encuentra aquí su contraparte en la imitación de realidades foráneas y la exclusión de temas nacionales. La dimensión social de la LIG se ve afectada así por el influjo de formas hegemónicas en desmedro de las manifestaciones de nuestra tradición oral que resulta invisibilizada. El problema se agudiza cuando son las instancias de legitimación del campo intelectual las que orientan sus preferencias hacia la extranjerización de la LIG, ya que condiciona a los agentes en búsqueda de ese capital alienante y precariza la situación de aquellos que se pliegan en los márgenes del campo y conforman espacios de resistencia, compromiso, que, siguiendo a Bourdieu, constituyen un agente de vanguardia. Para bien o para mal, esa oscilación de la actitud de los autores frente a sus obras evidencia una tensión de marcadas contradicciones socioeconómicas. Elegir tal o cual camino asegura al autor un lugar dentro del campo, pero posiblemente le cierre la posibilidad de desplazarse, ¿no? Bueno, y voy a cerrar con con algunas conclusiones, ¿no? Bueno, las poéticas que asumen los autores del LIC son determinantes en su posición dentro del campo intelectual. Se puede afirmar que esta oscila en un espectro con dos polos identitarios, ¿no? Una poética extranjera y otra nacional. Aunque el campo ha sufrido cambios desde los tiempos en los que Jesús Cabel reflexiona, es sencillo comprender que ciertas tendencias han sido y son determinadas por la hegemonía de las editoriales transnacionales, ¿no? Que en el caso de la LIG podríamos decir que casi marcan una pauta, ¿no? En el mercado local. Instituciones estatales, como los ministerios de Educación y Cultura, marcan también un influjo que condiciona la postura asumida por los autores. Ambas instancias, sin embargo, han asimilado la impronta de la tradición oral en la LIG, por lo que el fenómeno actual no avisora en ninguna medida su cancelación o invisibilización, sino una tendencia por la instrumentalización o la banalización de estos elementos culturales. Con todo, la tradición oral peruana es vasta y los autores poseen una fuente inagotable de materiales para sus proyectos creadores. Un conocimiento profundo de mitos y leyendas de sus propios contextos convierte a los escritores en agentes privilegiados dentro del campo intelectual de la LIG. Se puede afirmar, siguiendo lo propuesto por Cabel, que resulta imperativo escribir literatura infantil de temática peruana, es decir, extraer personajes de nuestro folclore.
Esta forma de producir literatura presenta sus procedimientos específicos. ¿Acaso el principal de ellos sea la adaptación de la tradición oral a la escritura? En otras palabras, se trata de utilizar este legado en la literatura infantil por medio de cuentos, historietas y novelas juveniles, ¿no? Bueno, hay un apartado de este trabajo donde analizamos algunas obras. Por cuestiones de tiempo no puedo leer esto, yo voy a pasar directamente a unas breves conclusiones, ¿no? Y con esto termino mi intervención, ¿no? Para finalizar, es preciso mencionar que las propuestas teóricas de Jesús Cabel en torno a la periodización y la especificidad de la LIG, si bien han sido muy extendidas entre nuestros estudiosos, no han sido materia de estudios más rigurosos, por lo que este acercamiento constituye una iniciativa en el proceso de formación de una teoría e historia de la LIG en el Perú. En un contexto en el que la crítica literaria destina pocos esfuerzos a este propósito, me parece importante resaltar la actualidad de las ideas de Cabel, porque cubren un vacío con el que muchos nos enfrentamos al momento de abordar nuestro objeto de estudio. ¿Acaso lo más relevante sea su esbozo historiográfico? Particularmente porque desentraña en cada etapa las complejidades del contexto socioeconómico en que surge el proyecto creador y la relevancia de la recepción. Y dentro de este marco, no menos interesante, resulta su comprensión de la obra de literatura infantil y juvenil, al reconocer que ésta se puede presentar por un lado como una forma inacabada, a manera de páginas perdidas dentro de otros géneros discursivos, y por otro lado, como una obra integral producida intencionalmente para el público infantil y juvenil. Ambas formas conviven en nuestra historia literaria. La reflexión de Cabel en torno a la adaptación de mitos y leyendas en la LIG posee diversas aristas interesantes, pero es destacable fundamentalmente porque delimita los aspectos estéticos de las obras y define los rasgos de su público lector. Sus cuestionamientos apuntan indeclinablemente a los modelos hegemónicos que el sistema económico masifica. Aunque en esta definición no resulte obvia la preocupación del crítico por las relaciones de los autores en el campo literario, esta aflora si pensamos su poética en el contexto de su propuesta historiográfica. Por esta razón, en nuestro análisis de obras que se adaptan de la tradición oral, por ejemplo, para poner un ejemplo más, el caso de Ruxi, ¿no? Donde hay una serie de mitos, ¿no? y leyendas recogidos de nuestra tradición oral, ¿no? Se adaptan de la tradición oral, contemplamos esta variable, ya que como hemos querido demostrar, todo proyecto creador del LIG que tome como motivos el folclore, los mitos, las leyendas, recibe las inevitables influencias de las fuerzas internas y externas del campo. Determinar cuáles fuerzas contribuyen al saludable ejercicio de la literatura infantil y juvenil en el Perú no parece únicamente una tarea de críticos literarios, sino también de autores conscientes del lugar desde el cual comunican su obra y su compromiso con la tradición. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias a mis colegas por sus interesantes ponencias. En mi caso, ¿no? Yo voy a dedicarme a la edición crítica de Las cadenas del demonio de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Y he decidido pues abordar, explicar por qué es un problema, ¿no? Editar, ¿no? Una comedia de Calderón. Eh, este, ¿Con qué botón la hago pasar? Ya. Por eso me voy a referir, ¿no? A la circulación de los textos teatrales, ¿no? En el siglo de oro. ¿No? A ver, ah, ya. Ya. Ujú. En primer lugar, ¿no? Bueno, a lo que los textos teatrales, ¿no? Se distinguían, ¿no? Aunque parezca obvio, ¿no? De los textos narrativos, de los textos poéticos, también en cómo llegaban a la imprenta. ¿No? El poeta, ¿no? Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, no era, ¿no? El que llevaba el texto, ¿no? A la imprenta, ¿no? Sino que, ¿no? Muchas veces llegaba, ¿no? De las manos de un autor de comedias, ¿no? De un librero, ¿no?
o incluso de un actor, ¿no? Porque ciertamente a los dramaturgos del siglo de oro, ¿no? No les interesaba mucho, ¿no? La impresión de sus textos, ¿no? Aunque esto va a cambiar luego, ¿no? En principio, ¿no? No tenían interés, ¿no? En la publicación, porque la ganancia para ellos estaba en la venta del texto a lo que llamamos el autor de comedias, ¿no? Que es un término que nos puede resultar confuso. El autor de comedias no era el dramaturgo, ¿no? Sino el director de una compañía teatral, ¿no? Que estaba siempre, ¿no? Comprando textos a Calderón, a Lope de Vega, a Tirso de Molina, ¿no? Para representarlos con su compañía, ¿no? Así que el autor de comedias no es el dramaturgo, ¿no? Y también, ¿no? Estos textos, ¿no? Tenían que pasar por una doble censura, ¿no? Antes de ser impresos, ¿no? Por parte del Estado y por parte de la Iglesia, ¿no? Además, en el caso del texto teatral, ¿no? Se añadía una censura anterior, ¿no? A la representación, ¿no? Así que era un doble proceso de censura, ¿no? El que soportaba el texto teatral. Y el último actor, ¿no? En la circulación de los textos teatrales es el impresor, es el impresor, ¿no? Eh, así que, a ver. Ujú. Ahora, como decía, ¿no? Entonces, el poeta, ¿no? Vende su texto al autor de comedias. Y el autor de comedias podía alterar ese texto, ¿no? Podía alterar ese texto, por ejemplo, ¿no? Si en su compañía, pues, no tenía, ¿no? El elenco suficiente, ¿no? Para todos los papeles del texto que había comprado, pues omitía, ¿no? Uno de los papeles, ¿no? Todos los parlamentos de determinado personaje, ¿no? O incluso también podía, ¿no? Realizar interpolaciones, ¿no? Agregar, ¿no? Chistes, ¿no? Al personaje del gracioso, ¿no? Así que ese texto podía ser modificado por el autor de comedias. Y a su vez, ¿no? Podía luego, ¿no? De que ya, ¿no? Había pues representado varias veces el texto, ¿no? Venderlo a otro autor de comedias, ¿no? Que quizá no se movía por teatros más periféricos, así que el texto pasaba, ¿no? A un segundo autor de comedias, quien también podía intervenir sobre el mismo, ¿no? Así que el texto, ¿no? Antes de llegar al impresor, pues pasaba por varias manos que lo iban alterando, modificando. Y a esto también hay que añadir las llamadas variantes de autor, ¿no? Y es algo bastante común en el caso de Calderón, que por diversas razones, ¿no? Calderón, ¿no? Vuelve sobre sus textos, ¿no? Y los modifica considerablemente. Por eso, ¿no? Tenemos incluso dos versiones, ¿no? De su texto más conocido, La vida es sueño, así como de otras comedias, ¿no? El Agua Mansa tiene una segunda versión, Guárdate del Agua Mansa, El astrólogo fingido también tiene dos versiones, ¿no? La Dama Duende del mismo modo, ¿no? En estos casos, ¿no? Pues lo que se está prefiriendo actualmente, ¿no? Es editar, ¿no? Todas esas versiones. ¿No? Pero, ¿no? Si estas modificaciones no son de la mano de Calderón, ¿no? Sino de un autor de comedias, ¿no? Pues no constituyen, ¿no? Una variante de autor, ¿no? No constituyen una variante de autor, ¿no? Ahora, ¿cómo se publicaban los textos, ¿no? En el caso de los textos teatrales tenemos las llamadas partes de comedias. Las partes de comedias eran la reunión de 12 comedias, ¿no? Que podían ser del mismo autor, ¿no? Por ejemplo, tenemos partes de comedias de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, o también las partes de comedias escogidas, ¿no? Que se presentaban como una antología entre comillas, ¿no? De las mejores piezas teatrales, ¿no? Del momento. También, ¿no? Circulaban como sueltas, ¿no? Es decir, ¿no? El texto individual de una comedia, de La vida de sueño, del alcalde de Salamea, ¿no? Y en tercer lugar tenemos estos materiales ocasionales, ¿no? Porque, ¿no? Manuscritos autógrafos de Calderón sí se conservan, ¿no? Por ejemplo, del Mágico Prodigioso,
pero son en verdad muy pocas las comedias que nos han llegado a través de manuscritos, autógrafos, son muy pocas, ¿no? Así que están dentro de estos materiales ocasionales, ¿no? También hay copias, ¿no?, de terceras manos, copias manuscritas, ¿no? Muchas de ellas corresponden a los apuntes, ¿no? Cuando un autor de comedias, ¿no?, este director de la compañía, pues compraba el texto, tenía que hacer unas 2, 3 copias, ¿no?, para repartírselas a sus actores, ¿no?, y así realizar los ensayos correspondientes, ¿no? Así surgen los apuntes teatrales, que a veces también no son completos, ¿no? Porque, ¿no?, pues van a ser utilizados solo por uno o dos personajes, ¿no? Así que se obvian, ¿no?, las partes que no les corresponden a dichos personajes en algunos casos. Y otro material bastante ocasional son las relaciones de fiestas. Por ejemplo, ¿no?, para celebrar, ¿no?, el nacimiento de Felipe Próspero, ¿no?, uno de los hijos de Felipe IV, ¿no?, se realizan, ¿no?, diferentes fiestas, ¿no?, en distintos ayuntamientos, ¿no?, del reino, y en el caso, ¿no?, de Fregenal, ¿no?, Fregenal de la Frontera, ¿no?, esta pequeña ciudad, ¿no?, organiza, ¿no?, una serie de celebraciones por el nacimiento, ¿no?, del infante, y como incluyen la representación de el príncipe constante de Calderón, ¿no?, también, ¿no?, imprimen, ¿no?, el texto como parte de la relación, ¿no?, del recuento de las fiestas realizadas, ¿no?, por este ayuntamiento, ¿ya? Pero estos son materiales, como indico, ocasionales, ¿no? Los más comunes son las partes de comedias y las sueltas, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, una parte de comedias, ¿no? Se trata de estas comedias escogidas, ¿no?, que reunían supuestamente una selección, una antología, ¿no?, de piezas teatrales de diferentes autores, ¿no? Aquí aparece, bueno, incluso, ¿no?, vemos una comedia escrita en colaboración, ¿no?, porque se repartían el trabajo, ¿no?, de la elaboración de una comedia, ¿no?, sobre todo 3 dramaturgos, ¿no?, cada uno se encargaba de una de las jornadas, y así podían también, ¿no?, redactar, ¿no?, más rápidamente una comedia, ¿no?, y cumplir pues con la constante, ¿no?, la constante exigencia por parte de los autores de comedias de nuevos textos, ¿no?, que querían representar en los corrales de comedias, ¿ya? Bien, ya yendo al caso de Calderón, ¿no?, como indicaba, ¿no?, no hay mucho interés por los dramaturgos, ¿no?, en lo que se refiere a la impresión de sus comedias. Calderón, ¿no?, que ya en los años 20, ¿no?, está, ¿no?, eh, escribiendo para los corrales de comedias, ¿no?, recién, ¿no?, en los años 30, ¿no?, se preocupa, ¿no?, por reunir sus textos en partes de comedias, pero lo hace asistido por su hermano, Joseph Calderón, ¿no? Es él, ¿no?, quien se va a encargar, ¿no?, de custodiar las 2 primeras partes de Calderón, que aparecen en los años 1636 y 1637. Mas Joseph Calderón muere en la guerra en Cataluña y Calderón, ¿no?, ya no va a tomar una participación directa, activa, ¿no?, en la impresión de sus comedias. Van a ser terceros, ¿no?, libreros, ¿no?, libreros que consiguen sus textos y no los consiguen además del mismo Calderón, ¿no?, sino de los autores de comedia, sobre todos, ¿no?, sobre todo, y así es que van a aparecer la tercera y la cuarta parte de Calderón, ¿ya? Calderón sí se encarga del prólogo, ¿no?, porque le piden permiso para la impresión, ¿no?, pero no tiene una participación activa, ¿no?, en estas ediciones. De hecho, ¿no?, en la cuarta parte, ¿no?, de, de las comedias de Calderón, en dicho prólogo, ¿no?, él se queja, ¿no?, él se queja, ¿no?, de lo mal que se están imprimiendo sus comedias, ¿no?, recortadas, también se queja de las falsas atribuciones, ¿no?, ha encontrado, ¿no?, en las librerías, ¿no?, textos, ¿no?, que aparecen a nombre suyo, pero él nunca los ha escrito, ¿no?, e incluso se enfada tanto que dice que ya busca sus comedias para quemarlas, ¿no? Obviamente una hipérbole,
¿no? Pero, ¿no? Y bueno, también reconoce que si da permiso, ¿no? Para esta cuarta parte es porque, ¿no? Prácticamente está obligado a hacerlo, ¿no? Quien está interesado en imprimir la cuarta parte le ha dicho, ¿no? Puede aparecer con tu prólogo o sin él. ¿Mm? Así que, pues, Calderón, ¿no? Termina bastante desilusionado, ¿no? De cómo se realiza el proceso de impresión de sus comedias, ¿no? Y ya la quinta parte es peor, ¿no? La quinta parte es un desastre, ¿no? Porque eran 12 los textos, ¿no? Que se tenían que reunir en las partes, ¿no? Esa era la convención, y quien hizo esta edición, ¿no? Solo llegó a reunir 10, ¿no? Solo llegó a reunir 10, y a pesar de que le faltaban dos, ¿no? Imprimió así la verdadera quinta parte, la quinta parte, disculpen, la quinta parte, ¿no? De la cual obviamente, ¿no? Calderón todavía renegó más, ¿no? Todavía renegó más, ¿no? Entonces, pues las partes de comedias, ¿no? Transmiten los textos de Calderón, ¿no? Pero sin una participación, sobre todo a partir de la tercera parte, ¿no? Del poeta en dicho proceso, ¿no? Y luego aparece una figura, ¿no? Que, bueno, ¿no? Ha sido también polémica, ¿no? Juan de Vera Tasis, ¿no? Que se presentó como amigo de Calderón, ¿no? Como amigo de Calderón, y que comienza a editar, ¿no? Su teatro, ¿no? Y empieza precisamente con la verdadera quinta parte, ¿no? Porque vuelve, ¿no? A preparar, ¿no? La quinta parte de Calderón, pero añadiendo los textos que faltaban, ¿no? De ahí el nombre verdadera quinta parte que aparece en 1682, justamente un año después de la muerte de Calderón en 1681. Así que también se ha cuestionado, ¿no? La cercanía, ¿no? La amistad que podía tener, ¿no? Vera Tasis con Calderón. No hay un testimonio de ello. ¿Mm? No obstante, al analizar, ¿no? Todo este trabajo editorial que empieza a ver a Tasis, sí se nota que él se preocupa, ¿no? Por buscar los mejores testimonios, ¿no? Los mejores testimonios de las comedias que va publicando en sus partes, ¿no? Porque él publica la verdadera quinta parte, luego la sexta y la séptima parte, la octava. Ahí se detiene, ¿no? Porque indica que no ha conseguido todos los textos que necesita para una novena parte y vuelve a publicar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte, ¿no? Y recién, ¿no? En 1691 ya cumple con la promesa, ¿no? De publicar la novena parte. Tenía también anunciada una décima parte, ¿no? Pero no llegó a la imprenta, ¿no? Así que Vera Tasis, ¿no? Es una referencia importante, ¿no? Para todo editor de Calderón, pero como el editor de ese tiempo, ¿no? También, ¿no? Imponía sus criterios, ¿no? Respecto al estilo, por ejemplo. Vera Tasis cambia el propio que aparece en los textos calderonianos por el propio, ¿no? Eso se recupera la forma culta, ¿no? O también no le gusta el que como conector y lo cambia por pues. No le gusta holgar, lo cambia por alegrar. Y a veces, ¿no? Por ejemplo, en la Puente de Mantible, ¿no? Aparece el término puto, ¿no? Y a Vera Tasis no le gusta ese término, le suena chocante, ¿no? Y lo cambia por otro insulto, ¿no? Felizmente, ¿no? Gracias a toda esta labor editorial de Vera Tasis, ¿no? Y el cotejo que podemos hacer con textos, ¿no? Diferentes, se ha podido identificar, pues, todas estas tendencias, ¿no? Estas innovaciones, ¿no? De Vera Tasis, ¿no? Y podemos recuperar, ¿no? Las lecciones calderonianas, ¿no? Ahí las portadas de la primera parte de comedias, ¿no? La editada, ¿no? Como se ve en la parte en recuadro por el hermano de Calderón, Joseph, ¿no? Y aquí, ¿no? La primera parte de, también de Comedias de Calderón, pero reeditada por Vera Tasis. Ahora, esta parte, ¿no? Esta portada es pirata, es una edición pirata, ¿no? Como vamos a ver. Y bueno, ya se nota porque el Juan, ¿no? Juan de Vera Tasis, ¿no? Ahí Juan está en el reencuadro, aparece con nuestras grafías, bueno, las grafías que ya utilizamos, ¿no? Para anotar esta palabra, y debería aparecer como Iván, ¿no? Porque en el siglo XVII, ¿no? Vera Tasis, ¿no? Anota su nombre con I y con V, ¿no? Como lo leeríamos ahora como Iván, ¿no? Porque esta, ¿no?
es una edición pirata, ¿no? Ya que las ediciones de Veratasis no fueron tan exitosas, ¿no? Que fueron pirateadas, ¿no? Fueron pirateadas. Para ajustarme al tiempo voy a ir a esa parte, a ver, ¿no? A ver. Bueno, y algo que también creo que vale la pena mencionar, ¿no? No tenemos imágenes de un Calderón joven, ¿no? Y esto se debe, ¿no? A que Veratasis encargó un grabado de Calderón, que también lo utiliza en sus ediciones como marca distintiva de que es una edición original de Veratasis, y ahí aparece, pues, ¿no? Un Calderón ya anciano, ¿no? En cambio, en el caso de Lope, ¿no? De Lope de Vega, en sus ediciones sí hay grabados de un Lope más joven, ¿no? Hasta el Lope más viejo, ¿no? De los años 30, ¿no? La imagen, ¿no? De Calderón que tenemos se debe también, ¿no? Al grabado de Veratasis, ¿no? Y que bueno, a Calderón no fue retratado, ¿no? Por otros pintores de la época, ¿no? Y quería saltar a las pseudo Veratasis, ¿no? Porque las pseudo Veratasis, ¿no? Son estas ediciones piratas, ¿no? Que se realizan no en el siglo XVII, sino en el siglo XVIII, ¿no? Como la edición de Veratasis, ¿no? Fue muy apreciada en su tiempo, ¿no? Cuando ésta se agota, ¿no? Y obviamente Veratasis muere, no la reedita, ¿no? A algún librero, ¿no? Se le ocurrió, ¿no? Piratear la edición. Pero no fue como la práctica pirata actual, ¿no? Lo que sucedía es que como circulaban sueltas, ¿no? De las comedias de Calderón, cogió, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte de Calderón está La vida es sueño, ¿no? Así que cogió la suelta que tenía a la mano, que no necesariamente derivaba de la versión de la edición de Veratasis, sino podía ser una suelta distinta, ¿no? Así que reunía todas esas sueltas, de modo que algunas de ellas, ¿no? Son textos que derivan de la edición de Veratasis, pero otros no. Por eso, ¿no? Estas ediciones piratas, ¿no? Merecen ser también consideradas, sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando incluyen las sueltas tempranas, ¿no? Las sueltas que ya estaban circulando antes de la misma edición de Veratasis, ¿no? En cambio, si son sueltas tardías, derivan de Veratasis y las dejamos de lado. De hecho, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Que una pseudo Veratasis, una edición pirata, sea el texto base para la edición de Veratasis. ¿Mm? Y no es porque viajase en el tiempo, ¿no? Sino porque también él, como decía, buscaba, ¿no? Los mejores textos, podía llegar a encontrar esa suelta que la corregía, ¿no? Con detenimiento para su edición, pero luego esa suelta sigue circulando y los falsificadores de la edición de Veratasis, ¿no? En lugar de partir del texto de Veratasis, recogían esa suelta que le sirvió de base al editor, ¿no? Una circunstancia bastante particular de la piratería de la época. Y en lo que se refiere, pues, a las cadenas del demonio, ¿no? Consideramos, ¿no? La octava parte de comedias original, auténtica de Veratasis, ¿no? Una suelta, porque al final las pseudo Veratasis son sueltas, ¿no? Son sueltas, ¿no? Otra suelta, ¿no? Esta no formaba parte de una Veratasis, ¿no? Que se encuentra en la Universidad de Göttingen en Alemania, y otra en la Universidad de Freiburg, ¿no? También en Alemania, ¿no? Y al cotejar, ¿no? Los distintos testimonios, ¿no? Establecimos este estigma, ¿no? De modo que, ¿no? La suelta de Göttingen, ¿no? Es el texto más cercano, ¿no? Al texto perdido de Calderón, ¿no? Mientras que Freiburg, Pseudo Veratasis y Veratasis, ¿no? Derivan, ¿no? De un subarquetipo alfa también perdido, ¿no? Y los otros dos, Freiburg y Pseudo Veratasis, de un segundo subarquetipo beta, ¿no? También perdido, ¿ya? Y bueno, para ya terminar y no alargarme más, puede mostrar por favor la... Eh, bueno, ahí está, ¿no? El texto editado, ¿no? El texto editado, ¿no? Eh, seguimos las convenciones de la Biblioteca Aurea Hispánica, ¿no? Así que esas estrellas que más o menos se distinguen, ¿no? Entre los locutores y los parlamentos, ¿no? Son un signo para que el que se interese por conocer las variantes vaya al apartado final donde están recogidas todas las variantes, ¿no? Resultado del cotejo, ¿no? Y la siguiente página, ¿no? La siguiente página. Y también hay notas, ¿no? Que buscan, pues, ¿no? Esclarecer, ¿no? Estos términos con los cuales
un lector, ¿no?, contemporáneo no está pues habituado, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Este trabajo también fue resultado de la colaboración, ¿no?, con un estudiante, ¿no?, que llevó el curso de crítica textual, ¿no?, se interesó, ¿no?, por la edición crítica de Calderón, realizó unos prolegómenos, ¿no?, de la edición crítica de las cadenas del demonio, que presentó como tesis de licenciatura, y luego ya juntos terminamos la edición del texto, y también ha dado lugar a otras ediciones, ¿no? Porque luego otro estudiante se animó, ha editado las Tres Justicias en una, ¿no? Y hay dos ediciones en proceso del José de las Mujeres y Mujer, Llora y Vencerás, todas de Calderón, ¿no? Gracias.